Es lo mismo. Gracias, profe. Profe. Qué pena. Entonces, sí, como te estaba contando, Alejo, Sí. el planteamiento pues, que le acabé de mandar a Juan fue como, el vector lo llamé buscar datos o buscar vector, ¿cierto? Sí. Está de Señores, 4 buenas noches. posiciones definidas, no son n posiciones, sino 4, ¿cierto? Desde la posición 0 hasta la 3 se capturarían el valor de la posición. Un ejemplo, puede ser 1, 2, 3 o 4, o puede ser Daniel, Alejandro, el Mario y igual, ¿cierto? Sí. Y la opción de buscar sería como, favor ingrese el dato a buscar dentro del vector y que nos muestre el valor guardado en qué posición se encuentra, ¿cierto? Un ejemplo, en la posición 0 está el profe, en la posición 1 está Juan, en la posición 2 estoy yo y en la posición 3 Alejo. Si yo pongo en el dato buscar Mario, que me diga el valor No se guardado encuentra. se encuentra en la posición 0, ¿cierto? Ya. Eso sería pues como así básicamente lo que traté yo pues como de mostrarle a Juan o de plantear en esta sesión, ¿cierto? Debido pues a que también es muy chévere buscar dentro de los datos que usted ya se ingresó. Porque, por ejemplo, que no sea asociar la cédula o asociar una cédula a un estudiante, sino que por medio de la cédula diga en qué posición está y así más fácil pues como referenciarlo, ¿cierto? Sí. Entonces no sé si de pronto Juan ya lo pilló, ya lo miró y comencemos. Bueno, por acá estaba mirando el ejercicio. Como me lo enviaron por WhatsApp, entonces vamos a ver si me lo deja abrir. WhatsApp web, no. ¿O por correo qué? Bueno, pero entonces, más o menos, de acuerdo a lo que le acabo de escuchar a Daniel, les voy a pintar gráficamente lo que el hombre está proponiendo, ¿cierto? Entonces, necesitamos crear un vector, perdón, un vector que nos vaya a almacenar, por ejemplo, números O nombres y y cadenas cadena de texto. de texto. Cadena de texto. Perdonan la letra horrorosa que tengo, pero como apenas le estoy cogiendo el tiro a la tableta, entonces toca escribir a punta de mamarrachos. Entonces, vamos, gráficamente, lo que queremos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a definir un vector que se llame números de n posiciones, ¿sí? Ok. Entonces, el vector va a tener n posiciones. Entonces, cada posición va a almacenar un número. Por ejemplo, en la primera posición vamos a almacenar el 4, en la segunda, por ejemplo, el 6, tercera el 3, el 1, el 5, el 12, el 0, el 2 y el 8, por ejemplo. Y vamos a más otro vector que nos que diga, por ejemplo, vector texto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ingresar un vector que almacene, por ejemplo, nombres de personas, que si no estoy mal es uno de los puntos del taller que nos mandó el profe. Entonces, para que adelantemos, podemos hacer ese puntico aquí y dejarlo listo. Entonces, y podemos hacer un vector que nos haga, El buscar. podemos hacer una opción que se llama buscar. Pero entonces tengo un planteamiento más bacancito todavía. De una. Vamos a hacer con este vector números. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar las posiciones. Sumar las posiciones
Entonces, con la opción buscar, ¿qué vamos a necesitar? Muy sencillo. El buscar, necesitamos un acumulador. De tal manera que cuando yo le diga al usuario, ingrese, por ejemplo, con el vector texto, que ingrese el texto que vaya a buscar. Por ejemplo, un nombre, Mario, el del profe. Entonces, cuando haga el recorrido del vector, ¿qué va a hacer? La posición de Mario, donde está Mario, voy a suponer que sea la posición 0. Esa posición me la va a guardar el acumulador. Y cuando nosotros mostremos la información, ¿qué va a pasar? Que ese Tratando acumulador, de no hacer bulla porque estoy como profe, entonces... Perdón. ¿qué? Cuando mostremos la información, el acumulador es el que nos va a traer la posición donde está, en este caso, el dato de Mario. Muchachos, pregunta, ¿hasta ahí cómo ven el planteamiento? Excelente, Juan. Está bien. Venga, Juan, una pregunta. ¿Con qué objetivo Señor, estamos guardando a Mario en la posición 0 y que lo guarden con el acumulador? sí, ¿cuál es la idea? Que mediante un acumulador guardemos la posición del dato que nosotros estamos pidiendo que nos busque el sistema. Ah, Es ya, sí, decir, sí, sí. nosotros le decimos al usuario, ingrese el dato que desea consultar. Un ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Por medio de un para, recorremos el vector. Recorre el vector. Preguntando por el dato que ingresamos por teclado. Entonces, si encuentra el dato, ¿qué va a pasar? Que lo almacene. Eduardo. El acumulador nos va a almacenar la posición donde está ese dato. Y cuando nosotros le vayamos a mostrar al usuario en qué posición del vector está, entonces simplemente ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar el acumulador. ¿Hasta ahí es claro el planteamiento o hay alguna duda? Hablen sin pena, muchachos. ¿Es claro? ¿Es dudoso? ¿O cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, muchachos? Bueno, Ah, pues, entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a poner acá proceso. Proceso, vamos a poner práctica, vectores, datos. Entonces vamos a hacer un menú. Realizar un menú que permita A. Ingresar números. Ingresar n números y almacenarlos vector. B. Ingresar n nombres y almacenarlos en un vector. C. Sumar las posiciones. Pancho, están diciendo es que por el WhatsApp, por el chat, que si puedes terminar pues como el texto. Me imagino que es arriba donde dice realizar un vector que permita, 2 puntos. Aquí. ¿Qué dice terminar? Creo. Sí, ahí. Sí.
No, un momento que... Realizar un menú que permita, un menú de opciones que permita ingresar n números y almacenarlos en un vector. Ingresar n nombres y obviamente también almacenarlos en un vector. Sumar las n posiciones del vector de la opción A. Y en la C, en la opción D, ingresar, buscar n dato en cualquiera de los dos vectores de n posiciones. Y finalmente, E, la opción de salir. Adicional a eso, crear el submenú que nos permita repetir el proceso o retornar. En el planteamiento del ejercicio que vamos a realizar para la sesión de hoy. Entonces, siendo así, vamos a empezar. Vamos a definir para la opción A las variables num, vector num, que es donde se nos va a almacenar los números que ingresemos por teclado, la variable i, contador no, acumulador, acumula como numérico. Por el momento esas. Para la opción B, definir una variable que llamemos nombre, vector nombre, nombres, nombres y como texto. Vamos a definir inicialmente una variable que se va a llamar menú principal, como lógico, que es la que nos va a permitir retornar al menú principal, valga la redundancia, cuando estemos en cualquiera de las opciones que seleccionemos. Entonces, recordemos que el profe nos decía que cuando tenemos un vector de n posiciones, lo que hacemos es dimensionarlo en un tamaño grandecito y solamente utilizamos las posiciones de ese vector dimensionado de gran tamaño. Solamente vamos a utilizar las posiciones que consideremos necesarias utilizar. Entonces, para eso vamos a dimensionar cada uno de los vectores que tenemos en el momento. Entonces, el vector num vamos a dimensionar en un tamaño de 1000. El vector nombres lo vamos a dimensionar en un tamaño de 1000. ¿Eso qué nos va a garantizar, muchachos? Que cuando nosotros ingresemos n datos, el vector tenga la capacidad de almacenar esos n datos. Obviamente, pues, para este ejercicio no vamos a utilizar las 1000 posiciones del vector, solamente vamos a utilizar unas cuantas, pero para que tengamos presente que cuando necesitamos utilizar un vector de n posiciones, lo que hacemos es dimensionarlo en un tamaño grande.
Vamos a inicializar variables. En este caso, la única que vamos a inicializar por el momento es la variable menú principal, verdadero. Y arrancamos. Entonces, yo personalmente, cuando hago este tipo de ejercicio, lo primero que hago es crear un ciclo mientras con la variable que vayamos a utilizar para retornar, en este caso, al menú principal. Entonces, y aquí ya seleccionamos. Bueno, vamos a definir otra variable que se va a llamar respuesta, que es la que nos va a controlar cuando le preguntemos al usuario si quiere ingresar un dato adicional. Entonces voy a poner inicializar respuesta como F, haciendo alusión a que el usuario conteste que sí. Inicialmente, vamos a limpiar pantalla y vamos a crear nuestro menú. Menú principal. Le damos un campito y empezamos a escribir las opciones. Entonces nos dice la primera opción, ingresar n números, almacenarlos. La segunda opción va a ser ingresar n nombres y almacenarlos en el vector. Opción C, sumar n posiciones la opción D, buscar datos. Y por último, vamos a utilizar la opción de salir. Y vamos a utilizar una variable que se llama opción menú, que es la que vamos a poner aquí para leer qué opción vamos a utilizar. Adicional a eso, vamos a hacer la conversión de lo que ingresemos por teclado, que nos lo convierta en mayúscula, con el fin de que cuando estemos haciendo la evaluación con el según, nos quede más fácil trabajar, ¿cierto? Como aquí en el menú estamos ingresando letras mayúsculas, por eso fue que colocamos esta opción, perdón, esta conversión de que todo lo que ingresemos por teclado y que lo lea opción menú lo convierta en mayúscula. Ahora sí, vamos a entrar a evaluar la opción del menú. Muchachos, les pido un favor, si voy muy rápido, me dicen. Que la idea es que todos entendamos, que sea comprensible y que a la mayor brevedad posible, pues las dudas se logren aclarar. Si voy muy rápido, les pido el favor de que me digan, vamos muy rápido para bajarle al ritmo de la explicación. ¿Listo? Sí, Juan, hágale que por el momento va bien, hágale.
Bueno, entonces vamos a utilizar en la opción A, vamos a definir una variable tipológico por acá, la vamos a llamar opción A. ¿Para qué? Para que cuando nosotros habilitemos el submenú, que es repetir el proceso o retornar al menú principal, esa variable opción A nos permita habilitar la opción A, valga la redundancia, y podamos en este caso repetir el proceso. Y otra vez el ciclo mientras para la ejecución del proceso. Entonces acá es donde vamos a hacer nuestra petición de datos. Entonces, escribir, Ingreso. no, perdón. Vamos a crear otro ciclo mientras. Y aquí vamos a inicializar nuevamente la variable respuesta. Va a ser igual a ese. ¿Por qué, muchachos? Porque con esto vamos a controlar y vamos a saber cuántos datos ingresó el usuario y cuántas posiciones va a tener el vector. Entonces, ahora sí, escribir ese un número. Lo vamos a leer. Y aquí vamos a llamar el vector num en la posición, perdón, vamos a crear un ciclo, perdón. Entonces, voy a crear por acá una variable que se va a llamar contador. Y aquí vamos a ingresar más 1. Vamos a inicializar acá ahora igual a 0. Y aquí vamos a poner contador igual a contador más 1. Entonces, antes de incrementar el contador, vamos a llamar el vector en la posición contador. Vamos a llevar todo lo que haya en num. Muchachos, les pregunto una cosita. ¿Por qué aquí ingresamos los datos al vector utilizando un ciclo mientras y no utilizando un ciclo para? ¿Quién me dice? Les pregunto. ¿Por qué ingresamos los datos usando un ciclo mientras y no un ciclo para? Puedo responder yo. Oh, Dani, Dani, pues yo también sé la respuesta. Pero... Ah, listo, está bien. Que quiera responder, hágale tranquilamente. Ahí ese, pues yo voy a responder, ¿no?
Ese mientras es porque se hace de esa manera porque es para preguntar si va a volver a ingresar otro número. Correcto. Exacto. Mientras la respuesta sea sí, En este caso es porque se le fue la voz a Daniel. no, aló, Ahora aquí sí. estoy. Sí, pues sí, mientras la respuesta sea sí, ingrese pues como el otro número, es decir, es para controlar como el ingreso de cuántos números, es decir, ingrese un número, tan, ¿desea ingresar otro número? Sí, mientras esa respuesta sea sí, vuelve y empieza, entonces por eso es un mientras Manuel para, diría yo a mi consentimiento. Es correcto lo que dice Dani. Pero entonces también, ¿por qué utilizamos un mientras y no un para? Recordemos que cuando vimos Bueno. los ciclos, cuando vimos el ciclo mientras, el ciclo para y el ciclo hacer mientras, a nosotros nos decían que, por ejemplo, el ciclo para lo utilizamos cuando nosotros conocemos El el límite. límite de los datos que queramos ingresar. Como en este caso estamos utilizando n datos, entonces se hace más apropiado usar el mientras para poder ingresar esos datos. Aquí vamos a preguntar, escribir SA, ingresar otro dato. Por acá, qué pena. Y aquí, perdón, aquí vamos a poner, ¿qué desea hacer? Y ahí la S y S. Y vamos a habilitar la opción S para repetir el proceso. ¿Cómo así? Si nosotros seleccionamos S, ¿qué va a pedir? Que ingrese otro dato, otro número en este caso. Y escribir N para retornar, para regresar al número. Y aquí ponemos leer respuesta. Pues miren una cosita. ¿Qué va a pasar? Aquí debemos preguntar qué sucede si el usuario ingresa, por ejemplo, la letra M. Entonces aquí vamos a poner otra de la conversión. Exacto, mayúscula. Entonces aquí tenemos que preguntar qué pasa si el usuario ingresa la letra N. En este caso nos están diciendo que cuando ingresamos la letra N debemos retornar al menú principal. Entonces vamos a preguntar si respuesta es igual a N mayúscula. Entonces, ¿recuerdan la variable que tenemos por allá arriba que se llama menú principal? Sí, sí. Esa variable la vamos a llamar aquí. Y esta variable que tenemos aquí estamos diciendo que esta variable es verdadera. Cuando el usuario ingresa la letra N, ¿qué quiere decir? Que él ya no va a ingresar a la opción A, sino que por el contrario se va
a retornar al menú principal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que garantizar que cuando el usuario presione la letra N, esta opción A no se habilite. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente decimos que opción A la mandamos para falso y menú principal la mandamos para verdadero. De esa manera lo que hacemos es deshabilitar la opción A. Aquí deshabilitamos la opción A y aquí habilitamos el menú principal. Qué pena, ahí lo que estaríamos haciendo es como controlar de acuerdo pues a la respuesta. Si es N, se habilita, ingresa pues inmediatamente de nuevo Al a menú preguntar. principal. Qué pena, si es N, sí, es el menú principal, pero si es S, inmediatamente ingresa pues a solicitar nuevamente el otro dato, ¿cierto? Eso es como el control que se está llevando allí. Exactamente. Compa, no sé, por ejemplo, pues como lo veo yo, ahí donde dice qué desea hacer, pues yo creo que eras yo mejor que le hubieras dejado como que desea ingresar otro número, porque digamos, él pone sí para repetir el proceso, pero pues aquí como tal no se está viendo como un proceso, solo está diciendo ingrese un número, ingrese un número, ingrese un número. Entonces, o sea, no le está imprimiendo como nada al usuario como para decir repetir un proceso. Pues entonces, Entonces como simplemente podemos creería cambiar yo ahí el como mensaje. que solo le está diciendo, ingrese un número, sí o no, va a ingresar otro número, sí o no, Para ingresa otro ingresar número, otro sí o no, número. pero no está haciendo un proceso como tal. Para nosotros sí, porque estamos almacenando los números, pero en esta opción como tal, pues no le está como imprimiendo algo al usuario como para decir, sí, va a ser otro proceso. Pues creería yo ahí. Listo, entonces, Juan, señor. la misma inquietud tenía yo con lo que dice Nixon, porque viéndolo bien, pues no vería uno la ejecución ya finalizada. Simplemente Epa, eso, no haría uno que le está imprimiendo al usuario. datos, cuando ingrese la N, lo manda al menú principal, pero para uno ver ya la ejecución finalizada del proceso. Bueno. Entonces, vamos a hacer eso, lo que están proponiendo. Entonces, vamos a cambiar esto aquí. Escribir. Desea ingresar otro número. Y aquí vamos a poner S o N. Desea ingresar otro número. O desea ingresar otro número. Vamos a poner esto aquí. Juan, yo creo que lo podrías colocar ahí al escribir, por ejemplo, S para colocar otro número y poner otro, o escribir Eso. para colocar. O sea, dijiste ese para agregar otro número. Epa. Dijiste no para menú principal. Sí, eso se puede hacer. Es lo que estoy haciendo acá precisamente. Entonces, ingresar. S para ingresar otro número. N para volver al menú principal. Y la tercera, F para finalizar. O en este caso, para salir del programa. Listo. Entonces, aquí vamos a entrar a evaluar estas tres opciones de respuesta. Aquí ya preguntamos si la respuesta es N,
que nos regrese al menú principal. Si no es N, sino que es, por ejemplo, F mayúscula, entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos diciendo que si que el usuario presiona F, entonces va a salir del programa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer, muchachos? Las opciones de arriba todas en falso. Juan, pero sí es necesario colocar ahí en la primera opción un salir del programa. ¿Cómo, compañero? Que sí es necesario, pues, como es la primera opción, sí sería como muy relativo tener esa opción salir del programa ahí. No sería la mala opción. ¿Qué desea hacer? ¿Ingresar otro número o volver al menú principal? Porque el salir vendría estando en la opción F, que es salir del menú Sí. principal. Pues ahí yo, Lo que- pues no sé, como opinión propia, yo no vería como muy viable tener un salir ahí a la primera opción. Ya sería de pronto, si ingresa otro número que vuelve y muestre como el mismo que desea hacer, S o N, pues diría yo, no sé. Lo que pasa es que lo podemos poner así, desea ingresar a otro número SUN, ¿cierto? Sí. Pero entonces si por ejemplo el usuario dice, no, es que yo no quiero ingresar a otro número, ni tampoco quiero volver al menú principal, yo quiero salir. No, menú principal, salir. No, pero sí, ya te No, entiendo el si porqué. tiene, Ya te entiendo el porqué. Sería tiene como la una salida idea. sin necesidad de volver al menú principal. Exacto, porque no falta el usuario que diga, no, qué pereza tenerme que volver al menú principal para yo salir del programa, pudiendo salir directamente de la opción. Entonces Sí, tiene razón. por eso se habilita esta función Total, sí. aquí. Tienes razón, Juan. Entonces, aquí, como lo expresaron, todas las opciones van a ser en falso. Y menú principal a falso. Vamos a escribir un mensajito que diga, muchas gracias, veremos pronto. Ahí quedamos ya. Voy a guardar este ejercicio. Voy a ponerlo en práctica por N datos. Ante la situación del aislamiento obligatorio preventivo ordenado por el gobierno nacional, han sido muchos los negocios que aquí en la capital de La Guajira. Juan, una consultica. Señor, Ese contador ya se inicializó en cero. No me di cuenta, qué pena contigo. Ah, yo creo que así. aquí lo inicializamos en 0. Qué pena contigo, sí, sí. Aquí lo inicializamos en 0. Vamos a ver cómo vamos hasta ahí. Opción A, taque. Ingrese un número. Entonces, mire que acá están mostrando la posición para el usuario. Pues entonces vamos, antes de seguir ejecutando, vamos a cambiar el mensaje aquí. Para la posición número, ahí sí. Vamos a ver cómo vamos ahí. A. Ingreso un número para la posición número 1. ¿Quién me ayuda? Bin. El que está con el micrófono activo. ¿Qué hace el 2? ¿Cuál? 2. Señor. El 2. 2. Sí. Listo. Hay pregunta. ¿Desea ingresar otro número? Vamos a decirle que sí. Taque. Bueno, aquí tenemos un error. Leer num. Era lo que te decía ahora, Juan. No sé si en los escribir que pusiste ahí faltaba leer para ver dónde se guardaban esos datos.
Bueno, O sea, abajo en las decisiones que ese para ingresar otro número, bueno, falta el leer ahí abajo, ¿no? Pues Hace porque falta eso, sí, sí, hace falta, pues obviamente hay que colocarle ahí el leer, vamos a hacer una cosa. leer respuesta abajo. exacto, eso era lo que te decía en el chat. Solamente falta eso, sí, eso es lo que hace falta, Juan. Bueno, Y sí, entonces, eso, faltó ahí en la respuesta. espera, vamos a Respuesta. poner una cosa. Vamos a poner una cosa aquí. Si no, si el usuario ingresa a ese, entonces simplemente vamos a poner leer respuesta. No, pues, Vamos a ver si así. no, Juan. Señor, Es donde, mira, donde están las opciones S, N o F, te falta colocar leer respuesta. sí, qué pena. Por eso Qué es que pena, estaba muchacho. arrojando error. Qué pena, muchachos, sí. Tienen toda la razón. Tenemos este signo de acá. Nos genera un error. Listo, ahora sí. Vamos a ver cómo vamos. Ingrese un número para la posición 1. Dijeron el 2. Saque. ¿Desea ingresar otro número? Vamos a decirle que sí. ¿Sí-o? Ingrese. ¿Quién me ayuda? 5. El 5. Epa. Listo. Otro número. Vamos a ingresar el 23. Otro número, el 4. Ya no quiero ingresar más. Menú principal. Ahí lo tienen. Dale pasito al teclado. No está más violento. Mucha rabia, ¿o Sin qué? rabia, sin rabia. Bien. Bueno, yo quiero otra vez volver a ingresar a la opción A. Listo. Ahí vuelve a hacer el llenado del vector. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que se vuelve a llenar el vector? ¿Cuál vector? El de, pues para El de los números. números. Miren que acá yo ingreso, por ejemplo, vamos a ingresar un número, el 43. Otro número, el 56. Y un tercer número, el 23. Resulta que yo no quiero ingresar más. Entonces le digo que no. Volver al menú principal. Me vuelve al menú principal. Y resulta que yo quiero otra vez ingresar más datos. Entonces selecciono la opción A. O miren lo que pasa. Ingrese un número para la posición número 1. ¿Por qué creen ustedes que se vuelve a llenar el vector? Que se vuelve a inicializar el contador en cero. Exacto. Porque aquí estamos diciendo que Entonces ese va arriba. el contador vale 0. ¿Ya lo pillaron? Sí. Juan, pero entonces con esa partida ahí, lo que estamos haciendo es llenar dos vectores, o al momento de que usted le volvió a registrar datos, después de ya usted registrar una cierta cantidad, se le borran los que ya registraba y le registra uno nuevo. Exacto. Él hace, por así decirlo, un borrado de los datos que ingresamos anteriormente y me habilita otra vez el vector, pero ya como un vector vacío. Ahora, si yo quiero almacenar los datos para después buscarlos, entonces ¿yo qué hago? Lleno el vector y lo dejo quietecito, y ya cuando habilite la opción de buscar datos, llamamos al vector y lo recorremos. O sea, al recorrer el vector, significa que ya, después de haber ingresado los datos, él los almacena, pero no los borra,
Si por ejemplo yo habilito la opción ingresar n datos, que es esta opción A, él automáticamente va a hacer un borrado de memoria. Vamos a suponer que el vector es la memoria RAM. Entonces nosotros llenamos la memoria RAM y cerramos los procesos, apagamos el computador, por ejemplo, o se nos reinicia. Y yo quiero volver a ejecutar los procesos que yo tenía abiertos. Al momento de reiniciar el computador, ¿qué pasa? Todo lo que hay en la memoria RAM se borra. Entonces, eso pasa aquí. Aquí llenamos el vector. Aquí lo llenamos. Pero el queda ahí en el limbo. Porque si yo vuelvo otra vez a esta opción A, él nos va a resetear todo. Y esa es la función que hacen estas variables de tipo lógico aquí. Cuando yo deshabilito aquí y habilito aquí, por ejemplo, esta opción A, al pasar a falso, digámoslo así, lo que hace es borrar los datos de este vector. Entonces, hagamos de cuenta que volvemos a comenzar de nuevo. Mientras que si yo, por ejemplo, ingreso el dato y yo selecciono aquí la S, ¿qué va a pasar? Que cuando él vuelva a ingresar aquí, él le evalúa acá y él ingresa aquí. Pero entonces, cuando llega acá, el dato que yo había ingresado antes del que ingresé no se va a borrar, sino que va a quedar guardado aquí. ¿Me hago entender? Sí, sí, compadre, yo lo entendí. Listo. Entonces, vamos a hacer la opción B. Estoy acá. Bueno, muchachos, pregunta para... A ver, ¿quiénes están por acá? Frey. Pregunta para Frey. Dígame. Frey, una pregunta. Este fin mientras que cierra y este que cierra. Tenemos dos mientras acá. El primer fin mientras, este de aquí, que cierra y este que cierra. Se los vuelvo a mostrar. Muéstramelo otra vez, por favor. Tenemos estos dos mientras. ¿Los ves? Sí. Listo. Y tenemos estos dos fin mientras. Este de acá que cierra y este de acá que cierra. Ese que está señalado ahí, cierra, es como para todo el ciclo. Y este de acá. De la opción A. Y ese cierra lo que usted desea, lo que usted desea tomar, pues la opción que usted desea tener. Muy bien. Bueno, no sé cómo explicarte, pero sí entiendo cómo... Sí. Este mientras de acá cierra la respuesta. Epa. Y el otro mientras de abajo Cierra toda la opción. Muy bien. Sí, yo ahí le entiendo ese pedazo. Sí. Muchachos. Muchas gracias. Con gusto, Freddy. Muchachos, les pregunto, ¿está clara la opción A o hay alguna duda con esto, con esta parte de aquí? ¿Es claro? ¿Tienen dudas? Totalmente claro. ¿Y el resto de los compañeros qué tal? ¿Qué dicen los demás muchachos? ¿Está claro? Sí, está claro.
Juan, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes mostrar la parte de las definiciones de las opciones lógicas, por favor? Aquí arriba, Sí, tan amable. las variables lógicas o dónde se inicializan. No, así. No, Aquí. listo, sí. Sí, ahí. Sino que es que había agregado una opción que no iba ahí y me estaba generando error, entonces sí quería ver qué era lo que había hecho mal. Gracias, Juan. Listo, mijo. Bueno, vamos para la opción B. Listo, muchachos. Entonces pregunta. Aquí utilizamos una variable que se llama opción A, que nos va a permitir que cuando nosotros estemos en el menú principal, ingresemos a X opción, a cualquiera de estas. Si yo quiero retornar, si yo retorno al menú principal y quiero seleccionar otra vez cualquiera de estas, me permita ingresar a cualquiera de las opciones. En este caso, la opción A va a permitir que cuando yo seleccione aquí en el menú la opción A, valga la redundancia, él entre a ejecutar el proceso de la opción A. Juan, ahí tienes que crear una variable opción B como lógico. Eso es opción B. ¿Para qué? Para que cuando yo ingrese a la opción B, y en este caso yo quiera repetir el proceso de la opción B, él nos permita, obviamente, repetir ese proceso. Entonces acá, ¿cómo la tendría que inicializar yo? Yo creo que te faltó el punto y coma ya en la coma en el bien. ¿Dónde? No, ahí está bien, perdón, di mal. Entonces esta opción B, ¿cómo la tenemos que inicializar? Igual ¿Verdadero o falso? verdadero. Excelente. Verdadero, muy bien. Ahora entra nuestro famoso ciclo mientras. Para la opción B sea verdadera, ¿qué vamos a hacer? Algo similar a lo que hicimos aquí. Entonces, aquí necesitamos otro contador. ¿Por qué creen ustedes que necesitamos otro contador? Porque también está, no sabemos el alcance. Entonces, Excelente. No sé, Porque porque no no sabemos necesitamos cuántos nombres vamos a ingresar en esa opción. Exacto. Necesitamos otro contador para controlar cuántos datos vamos a ingresar en la opción B. Entonces, vamos a poner acá un contador que se llama contador 2. Muy bien. Y aquí vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la opción A. Escribir. Ingresa un nombre para la posición, número. Y aquí vamos a concatenar contador 2. Y vamos a decir que nos lea el nombre. ¿Qué sigue? Llenar el vector. Vector nombres. La posición. contador. Contador 2. Igual a nombre. Excelente. Bueno, con ese 2. Perdón. Contador 2. Entonces, ¿qué le vamos a llevar? Nombre. Muy bien. Y vamos a incrementar el contador. Contador 2. Le vamos a llevar lo que hay en contador 2 más 1. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Otra vez este menú de acá.
Copiamos y pegamos Y listo. y cambiamos información. Vamos a poner una en blanco. Aquí en la opción A, otra fila en blanco. No es que tan pegado todo. Y aquí desea ingresar otro nombre. Otro nombre. Nombre, menú principal o salir del programa. Muchachos, aquí en este condicional, ¿qué hay que cambiar? Opción A por opción B. Excelente. Opción A por opción B. Y hay que añadir una cosa. Ah, no. Aquí no se añade. Qué pena. Entonces ya quedamos listos. Vamos a ver si sí es verdad. Opción B. Se fue. Variable no inicializada, contador 2. Muchachos, ¿dónde hay que inicializarla? Hay que poner opción 2 igual verdadero. No, opción 2 igual a 0. A 0. A 0. Igual a 0. Podemos inicializar. Hay dos opciones, les voy a decir. Si nosotros la inicializamos aquí arriba, ¿qué va a pasar? Que la opción contador 2, si lo inicializamos aquí, les voy a explicar una cosita antes de seguir acá. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a en algún momento de la clase, yo le preguntaba al profe o le decía al profe que tenemos varios tipos de variables. Están las variables numéricas, variables texto o lógicas. Esto es un tipo de variable. Y adicional, aparte de estos tipos de variables, tenemos otros dos tipos especiales de variables, que son las variables locales o variables globales. Juan, ¿qué significa variables locales y qué significa variables globales? Les voy a decir. Una variable local es la que se usa en un punto específico del código. Y una variable global es la que se puede usar en cualquier lugar del código. Entonces, teniendo eso claro, vamos otra vez para acá. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Si yo, por ejemplo, defino, o en este caso, inicializo la variable contador 2 igual a 0. Antes de empezar todo el código realmente empieza desde mientras.
Si yo la inicializo desde acá, esta variable es global. ¿Por qué global? Porque yo esta variable yo la puedo utilizar Tanto aquí, la puedo utilizar aquí en la opción A, o la puedo utilizar aquí en la opción B. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo la inicializo aquí? ¿Qué pasa si yo la inicializo aquí y aquí no la inicializo? ¿Creen usted esa variable ya sigue siendo global o cambia el contexto? ¿Qué creen ustedes? ya es local. Ya es local, ahí Exactamente, ya siempre va a iniciar ahí en Mirándolo esa para parte en B. cero. exacto. Aquí ya va a ser una variable local. Juan, ¿por qué variable local y no global? Porque esta variable contador 2 solamente la vamos a utilizar para este código. Hasta donde termina el método. Solamente se va a utilizar para esto que señalé. Si yo la inicializo arriba donde les mostré al principio, ya va a ser variable global y la voy a poder utilizar en cualquier lugar del código. ¿Es claro eso, muchachos? Claro. Listo. Entonces, como la vamos a utilizar como variable global, perdón, como variable local, entonces ya quedó inicializada acá y vamos a ver si es verdad. Opción B, tac, se fue. Ingreso un nombre para la posición 1. Vamos a poner el del profe, Mario. ¿Desea ingresar otro nombre? Vamos a decirle que sí. Ingrese un nombre para la posición 2. Vamos a decir Daniel. Otro nombre, Alejandro. Otro nombre, William. Otro nombre, Freddy. Ya no quiero más. Que me vuelva el menú principal. Se fue. Ahí quedó. Entonces, si se pueden dar cuenta, miren que la opción A y la opción B es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo único que cambia? El tipo de datos. Aquí en la opción A el dato es numérico y en la opción B el dato es string o texto. Ahora vamos a hacer la opción C, que es el punto del taller. Mucha atención aquí, muchachos, para que cuando estemos haciendo el taller sepan cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, muy bien. Teniendo esto ya listo, vamos a hacer la opción C. Y aquí, ¿qué vamos a necesitar también? Una variable lógica que se va a llamar opción C. Y la vamos a inicializar como variable local. Opción C igual a verdadero. Aquí vamos a hacer una cosita aquí para que quede más bonito. Y aquí vamos a poner en la opción A, vamos a poner otra cosita acá. Si no, que nos limpie la pantalla.
pantalla. Y ya nos queda más bonito. Entonces, mientras la opción C es verdadera, a ver, pantallita, inicialmente. Entonces, vamos a coger el vector A, el vector de la opción A, y lo vamos a llamar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para i 0, donde contador menos 1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar el vector. Vector num, la posición i. Entonces, mire lo que va a pasar, muchachos. Miren lo que va a pasar aquí, muchachos. Resulta que yo ingreso a la opción A. Pido el número. Pido los números que yo quiero ingresar. Supongamos que ingresamos 10 números. Él los va a llenar el vector aquí y va a guardar esos 10 números. ¿Y qué va a pasar? Si yo me retorno al menú principal por este lado y me voy para la opción C, ¿qué va a pasar con los datos? No se van a borrar. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy llamando el vector que llené previamente aquí. ¿Me hago entender, muchachos? Afirma. Bien. Entonces, si yo selecciono aquí en este submenú que no quiero ingresar más datos, sino que quiero regresar al menú principal, él me regresa al menú principal. Y entonces yo digo, listo. Yo ya llené el vector aquí en la opción A. Y quiero que ese vector me permita sumar las posiciones, sumar los valores de las posiciones de ese vector que yo ingresé. Entonces aquí vamos a poner sumar valores de las posiciones de un vector para que nos quede más contextualizado. Listo. Entonces, ¿se acuerdan de la variable? Acumulador. Esta variable que tenemos aquí arriba. Ya está por ahí inicializado. Acumula. Entonces miren una cosa. Aquí podemos hacer dos cosas. Una, reutilizar este vector aquí. O dos, volver a llenar el vector con otros datos diferentes a los que están aquí. ¿Qué quieren hacer, muchachos? ¿Reutilizamos el vector o llenamos el mismo vector pero con otros datos? Lo ideal sería, considero yo, que se utilice el mismo vector, ya que la enunciado indica que se usan los datos del primer vector, ¿no? Sí, yo apoyo al compañero. Deberíamos como de reutilizarlo. Reutilizar el vector. Y para saber qué es lo que vamos a sumar, de qué vectores le estamos refiriendo, pues nos hace como ese contexto.
Bueno, entonces, yo personalmente optaría por reutilizar este vector. Entonces, si yo quiero reutilizar este vector, yo puedo hacer de una vez algo aquí, que me acumule perdón, vamos a hacer una cosa aquí. No, ya me di cuenta que no podemos hacer eso. Nos va a tocar volver a llenar el vector. Les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que definir una variable que se va a llamar suma. De tal manera. No, usted podría hacer eso con el mismo acumulador para sumar todo, porque simplemente sería en el mismo para que usted tenía, con el mismo para que usted mismo tenía, en ese para se leen en qué posiciones están. Después usted agarra y el acumulador lo suma con el vector. Exacto, porque es que el contador es para contar y el acumulador es como para sumar. Eso, sí, Números sí, que sí. usted ingresó. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón, muchachos. Entonces, control Z aquí. Vamos a control Z. Vamos a ver la barra. Yo creo que ahí quedó bien. Aquí está listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, muchachos? Vamos a inicializar la variable acumulador en la opción A. Acumula igual a 0. ¿Para qué, muchachos? Les voy a decir para qué. Acumulador. El acumulador lo que va a hacer es que nos va a acumular Juan, yo creo que se podría generar ese acumulador en la opción C de una vez, ¿no? ¿cómo? Podría dejar el acumulador en la opción C. Porque la vez pasada que estábamos haciendo un ejercicio con el profe en la clase, que generó un error y él la metió fue dentro de la misma opción el acumulador. No, lo vamos a inicializar aquí arriba para que nos quede como variable global. ¿Por qué no lo ponemos en la opción C? Porque si la ponemos aquí, ¿qué va a pasar? Que automáticamente vamos a tener que volver a llenar el vector. Es correcto eso, compa. ¿Cierto? Mientras que si yo inicializo la variable acumuladora aquí arriba como variable global, esta variable yo la inicializo como variable global, yo la puedo utilizar aquí en la opción A y a la vez en la opción C. Y les voy a mostrar. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, acumulador vale 0. Aquí en este momento es una asignación. Aquí acumulador vale 0 y aquí el vector tiene un valor X, porque no sabemos qué valor tiene dependiendo de la posición. Entonces vamos a ver lo siguiente. Nos vamos a ir para la opción C. Yo creo que sí. Juan, perdón. Hola. Juan, sabiendo que ya conocemos el límite, no es mejor hacerlo con el para ahí. O estoy equivocado ahí en ese momento. Ah, sí, no, sí, perdón, ya lo pillé, que ahí está el para. Sí, perdón, no lo había pillado. Aquí está el para. Manera, Sí. Pero estamos utilizando contador -1. De igual manera, con lo que hizo arriba, simplemente sería colocar aquí en la opción C, escribir el acumulador y ya. Es No hay correcto. necesidad. Entonces, exacto, lo que usted dice es cierto. Entonces aquí inicialmente estamos mostrando el vector. Listo.
Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? La sumatoria de los valores de las posiciones del vector es, por la magia de esto, aquí vamos a traer el valor que tiene acumulado. Y vamos a ver si es verdad. Pero antes vamos a poner este menú. Y vamos a cambiar un mensajito aquí. Desea ingresar, aquí ya vamos a borrar. Es solamente que pues, volver al menú principal y salir. Exacto. Entonces, aquí borramos esto. Y aquí cambiamos esto. Ese es para repetir el proceso. ¿Cuál proceso? Que nos muestra el vector y nos traiga la sumatoria de las posiciones del vector. N para regresar al menú principal y F para salir y las opciones de acá. Y vamos a ver si es verdad. Entonces aquí tenemos que hacer dos cosas. La primera es llenar el vector, obviamente. Entonces para eso vamos a hacer uso de la opción A. Ingrese un número para la posición 1. Vamos a decir el 7. ¿Desea ingresar otro número? Sí. ¿Se acuerdan del limpiar pantallas que colocamos por allá en el código? Mire lo que hicimos. Ingrese un número para la posición 2. ¿Quién me ayuda? 5. El 5, muy bien. ¿Desea ingresar otro número? Vamos a decirle que sí. Otro número. 8. 8, muy bien. No. Que no, listo. Vámonos para la opción C. Vamos a mostrar el vector. 7, 5 y 8. 7 y 5, 12 y 8, 20. ¿Lo pidieron? Correcto. Entonces, para que no nos quede así tan machetudo, vamos a poner un mensajito aquí bien bacano. Que nos diga que estamos haciendo. Escribir los valores Ingresados son. Algo así. ingresados son. Muy bien. Ahí sí. Nos quedó más cachetudo. Muchachos, ¿lo pillaron? Sí, sí. Entonces miren muchachos, ¿cómo lo harían ustedes en el taller? Porque este es el ejercicio, este es uno de los ejercicios del taller que nos mandaron. Copiamos este código. Todo este mientras. Ok. Hasta aquí. Y a la vez le añadimos este. Con el para, el submenú, la respuesta, hasta aquí. Y ese es el punto 2 y 3 que están repetidos del taller. Otro punto del taller, ¿cuál es, muchachos? Valon aquí. La opción B.
que dice ingresar, llenar un vector de n posiciones con nombres. Aquí tienen el otro punto del taller. ¿Sí lo pillan? Ahí tienen el otro punto. Ese es el primer punto del taller. El punto de sumarlo n valores de un vector de n posiciones. Es esta opción C con la opción A. Ahora sí, vamos a hacer la opción D, que es la más bacancita de todas. Muchachos, antes de pasar a la opción D, ¿quedó clara la opción C? Juan, pero ahí en la opción C no tenías que cambiar la opción B igual a falso y... Ah, sí. Ah, opción C igual a falso. Sí, señor. Pues está muy bien. Listo, muchachos. Preguntas. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿No entendieron algún procedimiento? ¿Voy muy rápido? ¿O cómo lo ven hasta ahora, muchachos? El primer misterio que vamos a contemplar es la oración de nuestro Señor en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿Lo ven bien? sea tu nombre. Está Venga a muy nosotros tu reino, hágase complicado. tu voluntad, así en la tierra. Juan, coloque ahí o silencio los micrófonos. No sé. En el para, aquí. No, que silencie los micrófonos por aquí, porque mira que alguien está hablando ahí. Ah, listo. Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, asumo que quedó claro. Ahora sí, viene la opción que nos interesa aquí. Esta opción D, vamos a ponerle mucho cuidado, muchachos, porque esta opción D entra a hacer validaciones. Entonces, vamos a poner acá, opción. Entonces, vamos a definir otros dos contadores, contador 3 y contador 4. Muchachos, ¿con qué vector trabajamos? ¿El de los nombres o el de los números? Para hacer la búsqueda. ¿Con cuál de los dos vectores que tenemos quieren trabajar? ¿Con el de nombres o qué? Con el de nombres. ¿O qué dicen los compañeros? No sé. Se supone Juan, que venga, D ahí era no para buscar podríamos... los dos. Perdón, muchachos. Dale. La opción D era para buscar los datos de los dos vectores anteriores. Eso iba a preguntarte yo, que si no podíamos implementar ahí la búsqueda, dado el caso De los dos datos. se nos dé por buscar un dato del vector A que son ingresando un ejemplo, los números o los datos de Daniel, Mario y compañeros. Pues sí me entiende. Ahí se podría implementar las dos o tendríamos que trabajar realmente con una. Se puede hacer. Correcto. Se puede hacer. Y lo vamos a hacer. Entonces, vamos a definir otros dos contadores más. Contador 5, contador 6. Ya vamos a ver por qué. Y los vamos a inicializar como variables globales para que no tengamos problemas por acá. Contador 1, 3, 4, 5 y 6. Contador 3 igual a 0. Veamos 1, 2 y cambiamos 4, 5, 6. Y quedaron como variables globales. Y aquí
Vamos a utilizar opción de igual a verdadero. Entonces, opción de verdadero. Limpiar pantallita. Y vamos a definir una variable arribita de tipo numérico que la vamos a llamar decisión. Ya van a ver para qué. Vamos a poner acá un mensaje, escribir. ¿Qué valor desea buscar? Vamos a poner 1, valor numérico. Ah, no. Buscar un número. Juan, yo tengo una pregunta. En el momento en que decimos que vamos a buscar cierto elemento en el vector A, que es el de números, ahí no influye de que se esté sumando. O únicamente sería como tomar la parte del No, relleno no del influye. vector. Ah, listo. No influye si solamente llamamos al vector. Ah, correcto, sí. Si llamamos la suma, ahí sí influye. Pero, Correcto, no sería llamar el acumulador, sino que sería llamar pues directamente el llenado del vector, sonando feo por la palabra. exacto. Pero entonces aquí, ya que me menciona acumulador, vamos a utilizar esta variable acumulador como variable local y la vamos a inicializar en 0. Le van a dar por qué y para qué. Entonces, y escribir 2, buscar un nombre. ¿Se acuerdan de la variable decisión? Leer decisiones. Entonces, según la decisión, a ver, si es 1, si es 1, Recuerda, Juan, colocar ese 1 entre comillas. nos toca llamar el vector de números. Entonces, miren una cosa. Yo miro aquí. Pregunta para David. Dígalo. David, ¿por qué acá no puse comillas? ¿En dónde está el 1? ¿Cómo definió esta decisión? O sea, yo acá, donde tengo este 1, ¿por qué no puse Bueno, comillas? porque la variable de decisión no fue definida como texto, sino como numérico. Exactamente. Muchachos, importante eso. Si yo, por ejemplo, utilizo un según y la variable es de tipo numérica, aquí no es necesario poner comillas. Las comillas solamente se ponen si, por ejemplo, esta variable fuera de tipo texto. O como la definimos de tipo numérico, entonces no es necesario poner comillas. ¿Es claro eso, muchachos? Entonces, digamos que es claro. Entonces aquí vamos a traer escribir. Ah, no, escribir no. Escribir. Ingrese
el número que desea buscar. Y vamos a leer el número. Leer, no. Entonces, aquí vamos a hacer el recorrido del vector. Para i igual a 0 hasta contador 1 menos 1 con paso 1. ¿Por qué contador 1 menos 1? Porque ese es el contador que utilizamos en la opción A para llenar el vector. Entonces, vamos a preguntar si num es igual a lo que tenemos dentro del vector num en la posición i. Entonces, vamos a poner acumulador va a ser igual a acumulador más lo que hay en el vector num en la posición. Adicional a eso, contador 3 lo vamos a incrementar más 1. Ahora, eso es cuando se encuentra el número. Ahora, ¿qué pasa si no se... Eso sería para encontrar la posición de donde está el número. ¿Cómo? Eso sería para encontrar la posición en donde se encuentra el número que ingresa el usuario. Aquí lo que estamos haciendo es, él llega y va a preguntar si el valor que se almacena en num está en el vector. Si está, me lo va a acumular la posición en donde está ese valor, que es lo que estamos haciendo aquí. Y aquí vamos a poner contador 3 igual a contador 3 más 1. Es decir, este contador se va a incrementar cuando se encuentre un número dentro del vector. ¿Me hago entender? Muchachos, por favor, para que no haya tanto ruido, silenciamos los micrófonos. Si van a hablar o van a hacer alguna participación, lo activan nuevamente. Y si no, pues entonces, por el momento, lo dejamos en silencio. Entonces, si no se encuentra el número, simplemente vamos a decir que contador 4 se va a incrementar más 1. Y vamos a escribir un mensajito que diga el número ingresado no se encuentra en el vector. Vamos a escribir una comilla doble y vamos a poner lo siguiente, escribir para, vamos a hacer un ciclo para que nos muestre la posición del vector hasta contador
paso 1. A ver. Muchachos, una pregunta. Aquí estoy mostrando el vector completamente. ¿Cierto? ¿Cómo haría yo para mostrar la posición en donde está el valor? Juan, también con un sí. ¿Con qué? Pues digo, o sea, si es para mostrar la posición del vector, sería con un sí. Que pidiendo el número que ingrese el usuario, validar si está en ese vector y si sí está, entonces mostrar esa posición de ese vector. Pues digo yo, no sé, creo que no sé. Les voy a dar el secreto, muchachos. Resulta que cuando nosotros escribimos esto, te lo voy a pintar aquí. Vamos a suponer una cosa, muchachos. Yo creo un vector. Uno, dos, tres, perdón. Entonces, este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 posiciones. Entonces, la posición 0 va a tener, por ejemplo, el 3, 4, 8, 12, 1, 5, 22, 3, 30, 11, 15, 18, 21, 22, ya está, 20 y 17. Entonces, muchachos, este es un vector. Y esto, él va a mostrar estos valores cuando yo escribo lo siguiente. Escribir vector num en la posición I. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo le doy aquí en escribir. Juan, Hola. yo terminaré el video después porque ya me voy a desconectar. Muchachos, que pasen buena noche. Muchas gracias, Juan. Yo terminaré el video después, listo. Gracias. Entonces, pero no entiendo lo que me quieres decir. Creo que se retira pues de la sesión. Ah, listo, no hay problema. Entonces él queda con el video. Ahorita más tardecito, el profe ya les comparte el video. Entonces, seguimos aquí, los que quieran quedar. Cuando yo le digo al programa escribir vector num en la posición I, ¿el qué va a hacer? Va a escribir 3, 4, 8, 12, 1, 5, 22, 30. Es decir, va a escribir los valores que hay en las posiciones. ¿Cierto? Entonces,
Eso cuando yo hago esto aquí. Ahora, si yo quiero mostrar la posición, ¿qué hago? Simplemente hago el para i igual a 0 hasta límite. Este límite es, en este caso, en el ejercicio, contador 1 menos 1, ¿cierto? Entonces, hacer. Y simplemente el que me va a decir dónde está la posición es la i. ¿Por qué? Esta i lo que hace es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. La i lo que hace es recorrer posición por posición. I vale 0, I vale 1, I vale 2, I vale 3, I vale 4, I vale 5, I vale 6, I vale 7 y así sucesivamente. La I lo que hace es que cuando usted hace el recorrido del vector, él empieza a recorrer posición por posición. Y en este caso, aquí nos va a traer la posición donde está ese valor. ¿Me hizo entender? Eso es la función que tiene la i. Entonces, simplemente aquí, ¿qué vamos a hacer? Escribir. Entonces, acá para que sepamos, cuál es, escribir la posición donde se encuentra el valor en el vector x. Y simplemente mostramos la i. Y listo. Y esa es la búsqueda de datos numérica. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero mostrar un dato texto, es prácticamente lo mismo. Escribir. Ingrese el nombre que desea. Y vamos a leer el nombre. Entonces, otra vez, para i igual a 0 hasta contador 2 menos 1, paso 1. Este para va a recorrer el vector. Entonces, ¿qué dice? Si nombre es igual a lo que hay en el vector nombres en la posición i, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una variable tipo texto que se va a llamar acumula nombre. Acumula nombre.
Y ahí la vamos a poner aquí. Acumula nombre es igual a vector nombres en la posición I. Pregunta, muchachos, ¿por qué creen ustedes que esta variable no necesita inicialización? Hola. La variable acumula nombre, no necesita inicialización porque es una variable de tipo texto, como la tienen acá. Entonces, después de eso, vamos a incrementar contador 4, perdón, contador 5. Vamos a incrementar y si no encuentra el nombre, incrementamos el contador 6 más 1, mostramos un mensaje. El nombre ingresado no se encuentra en el vector. Ahora, después de que hacemos el recorrido, mostramos simplemente escribir la posición donde encuentra el nombre ingresado es y otra vez para i igual a 0 hasta contador 2 menos 1 con paso 0. Y simplemente decimos escribir y vamos a agregar el menú para ya concluir esta opción. Y vamos a ejecutar para ver cómo nos va. Vamos a ingresar a la opción A, 5, 6, 8, 9, y vamos a ingresar a la opción B, Juan, Mario, Andrés, Alejandro. Vamos a buscar datos. Entonces yo quiero buscar un número. Vamos a ver. Vamos a ingresar, por ejemplo, el 5. Variable no definida. Pero ese contador 1 no se definió arriba. No deberíamos de definirlo como global, Juan, porque lo estamos utilizando nada más en la 1. Sí, contador 1 igual a 0. Y vamos a definir de una vez contador 2 también. Igual a 0. Ahí queda claro que todos los contadores y el acumulador queda como globales. Como globales. ¿Sí? Ah, Juan, es que está como contador y no contador 1. Mira acá arriba. Qué pena. Sí, señor, tiene toda la razón.
contador. Contador -1. Tienen toda la razón. Listo. Vamos a ver. Otra vez. A. 5, 7, 9 y 0. B. 1, 3. Bueno. Luis. Y me equivoqué. Listo. Buscar datos. Yo quiero buscar un número. Listo. Buscar un número. Ingresa el número. Vamos a ver. El 5. Supuestamente no se encuentra en el vector. Pero, porque tenemos un errorcito aquí. Vamos a ver si es verdad. 5, 7, 9 y 0. B. Andrés, ahora sí lo escribí bien. Juan, Alejandro, Gilmar. Y no quiero ingresar más. Buscar datos. Busquemos un nombre. Línea 216. No, de ahí por qué. Ah, Me había puesto comillas. ¿Cómo le parece? 5, 7, 9 y 0. No quiero ingresar más. B. Juan, Gilmar, Alejandro y pongámosle Mario, el del profe. No quiero ingresar más. Vamos a poner buscar datos. Buscamos un nombre. Ingresa el nombre que quiero buscar. Vamos a poner Mario. Bueno, aquí tenemos un error. Valor ingresado no se encuentra en el vector. Algo se salvó. Ya para la cana, pues lo están buscando. Bueno. Aquí tenemos un errorcito. Pero entonces, vamos a hacer una cosa. Como ya está muy tarde, vamos a dejarlo así. Y el próximo domingo, yo hablo con el profe para que hagamos una sesión de repaso y continuamos con este ejercicio y ya lo terminemos, lo logramos terminar. ¿Les parece? está bien, Juan. Pero ¿me vas a hacer un favor? Señor. A mí hace como 10 minutos se me apagó el portátil y no había guardado el ejercicio que estábamos realizando. ¿Me lo vas a mandar, por favor? De una. Y ahí, pues ahí miramos, pues yo también le camello a eso y miramos a ver para el domingo si lo podemos solucionar. ¿Listo? Ah, listo. Hágale, Entonces, yo voy a... Y por ahí derecho analizamos el que nos mandó el profe. Eso. Yo voy a hablar con el profe a ver si mañana nos regaló un espacio en la tardecita. En la tardecita. O, no, mañana no, porque ya me acordé que mañana no puedo. El domingo nos regaló un espacio en la tardecita antes de él hacer la sesión de repaso. Y ahí miramos el ejercicio que nos mandó el profe y este. Y este. De bueno, una. lo terminamos. Hey, Dani, Dígame.
¿A cuál ejercicio que se refiere que mandó el profe? ¿Al taller, al segundo No, no, taller? no. El planteamiento de El que nosotros propusimos que... Daniel y yo. Ah, R. Dani, Listo. acordate de Que mandarlo. propuso a Daniel, pero que Ay, terminamos marica, sí. haciendo los dos. Sí, sí, sí. Entonces, ya el profe nos mandó pues como lo que no nos daba. Entonces ya el domingo, Daniel y yo nos reunimos y lo analizamos y ya entonces, ya en la sesión de repaso que haga el profe, lo proponemos. Si el profe está de acuerdo y si no, terminamos este también. Listo. R. Pues muchachos, entonces les deseo una buena noche. Muchas gracias por la atención y espero pues que hayamos logrado solucionar pues, las dudas que tengamos. Soy Juan. Un abrazo. Chao. No se olvidó de preguntarle decirle al profe que nos mande el videito, listo. Sí, hágale. Ya él se los comparte. Listo, Él se gracias. los comparte. Con mucho gusto. Que tengan buena noche. Bueno, feliz noche, hombre. Ahí estamos hablando, Igualmente, pues. Daniel. Alejo, Tengan mándame el buena noche. correo. Listo, de una. Ok. No, Alejo, mándame el correo. Ay, qué pena, Juan, sí, vos también me mandas ese ejercicio. Sí, y usted me manda el correo y Alejo, porfa. De una, haga. Listo, gracias. Feliz Bien, noche. feliz noche, hombre. Hasta luego. El profe que no dejar de grabar. No es que tiene que escribirle igual. Después yo le escribo a él. Ya lo escribí. Alejo, mándame el correo, porfa. Sí, ya te lo estoy enviando por el WhatsApp. Ah, listo. Ah, listo, el profe ya va a dejar de grabar. Ok.